Continuamos ya el orden del día establecido con el debate agrupado de la primera comparecencia a solicitud de los grupos Ciudadanos y Podemos Andalucía para que la Consejería informe sobre planificación de las plantillas docentes para el curso 2016-2017. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Señorías, en esta primera comparecencia voy a informarles sobre la planificación de las plantillas docentes para el próximo curso 2016-2017, porque efectivamente la planificación es clave en un sistema educativo como el andaluz, con un volumen de alumnado mucho mayor que en algunos países de Europa y siendo el mayor del ámbito autonómico de nuestro país. La planificación educativa es un proceso complejo y sistematizado, transparente, que se realiza con absoluto respeto a la ley y lejos de cualquier arbitrariedad. Ustedes se interesan por la planificación de la plantilla docente. Pues bien, la Dirección General de Planificación y Centros se encarga de la programación anual de los recursos docentes y no docentes en los niveles de la enseñanza no universitaria en coordinación con la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. Andalucía cuenta, como saben, con la mayor plantilla docente de España. Y bien, ¿cuáles son los criterios para determinar la plantilla de funcionamiento de los centros? El objetivo fundamental de la planificación de la plantilla de funcionamiento del profesorado es dotar a los centros de los recursos humanos necesarios para poder desarrollar su labor docente. Esta planificación ha de ser respetuosa con la autonomía organizativa de los mismos, con el marco normativo vigente y contempla a la vez cualquier nueva norma que esté en trámite y que sea de aplicación para el curso escolar que se esté planificando. Para la elaboración de la plantilla de funcionamiento se tienen en cuenta todos aquellos aspectos que tienen incidencia en el horario lectivo del profesorado. Y estos son: con relación a las enseñanzas, son de aplicación todos los decretos y órdenes que regulen el currículum de cada enseñanza. En base a estas normas se realiza la asignación horaria a cada especialidad docente. En el caso de las materias optativas se establece un módulo horario adicional que permita el desdoblamiento de los grupos. Las reducciones de órganos unipersonales de los centros están reguladas por órdenes que desarrollan los reglamentos orgánicos específicos que se establecen en función de la tipología de cada centro, las horas semanales de reducción de los cargos directivos, así como de los departamentos y coordinadores. Las reducciones horarias por planes y programas educativos. Determinados planes y programas establecen reducciones horarias para el profesorado dedicado a los mismos, que son tenidas en cuenta en la planificación de la plantilla. Y las reducciones horarias de índole personal. Entre ellas se encuentran las reducciones de horario lectivo del personal del centro reconocidas legalmente. Las más significativas por su incidencia en las plantillas de los centros son la reducción de 2 horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años, las reducciones por dedicación sindical y las reducciones de jornada legalmente establecidas. Bien. Pues con todos estos parámetros se determina la plantilla inicial, que se pone en disposición de la dirección de los centros en el sistema informativo, o mejor dicho, de información Seneca, para que estos configuren la plantilla de funcionamiento que mejor se adapte a sus necesidades, respetando, como antes les decía, la autonomía organizativa. Para el próximo curso 2016-2017, la plantilla de Seneca se abrió a los centros el pasado día 27 de junio. Tras la elaboración de esta plantilla, se procede a la adjudicación de destinos provisionales para todo el profesorado que participe en este procedimiento. Los objetivos fundamentales de esta planificación es dotar en tiempo y forma a los centros docentes de los recursos humanos necesarios para su correcto funcionamiento. Es decir, que lleguemos a septiembre y que todo esté a punto para que comience el curso con toda normalidad. Les decía que esta comunidad autónoma cuenta con la mayor plantilla docente de España. En este curso pasado 2015-2016 se incrementó en 359 plazas, 263 para secundaria y 96 para maestros.
y en estos 3 últimos años la plantilla ha crecido un 1,5%. Trabajamos en su estabilidad. De hecho, en el 2015, como saben ustedes, se celebraron oposiciones para 1.054 plazas del cuerpo de infantil y primaria a inspectores, y este año, hace apenas un mes, se han celebrado oposiciones para cubrir 1.987 plazas de secundaria, formación profesional e idiomas, lo que ha supuesto la mayor oferta pública de empleo docente del país. Además, los nuevos currículos de educación secundaria obligatoria, ESO, y bachillerato garantizan la continuidad de las plantillas docentes gracias a una estructura de asignaturas y cargas horarias planificadas que mantienen las materias de libre configuración a opción de cada centro. De tal forma que, insisto, esta consejería va a mantener la misma plantilla para el próximo curso 2016-2017, que será de 95.415 plazas docentes. En el caso de los centros de infantil y primaria, cuenta cada año con una plantilla docente que siempre supera el número de maestros al número de unidades. Así, por ejemplo, un centro con 9 unidades cuenta con al menos 13 docentes, diferencia que aumenta a medida que crece el número de unidades. También, y en base a los acuerdos laborales adoptados, cuenta con una serie de horas para la coordinación de planes y programas estratégicos, como es el caso del programa bilingüe. Todo ello configura un horario que permite que la organización del centro pueda realizarse respetando la normativa y favoreciendo que algunos docentes tengan menos carga lectiva para ocuparse de tareas organizativas y de gestión. Tal y como aclaré en el pleno pasado, el próximo curso las horas para dedicación al programa preparación o queremos llamarlo de materiales bilingües en estos centros, con más de un año de implantación, se destinará a fomentar nuevos centros bilingües, ya que se entiende desde la Administración que no son necesarias para aquellos que ya cuentan con una larga experiencia y además personal preparado para ello. Por tanto, se mantienen las horas de coordinación del programa de bilingüismo en todos los centros, es decir, de 3 a 6 horas dependiendo del tipo de centro y el número de unidades. Y además, los nuevos centros que se incorporen durante el primer año contarán con más horas adicionales para este cometido. 2 horas más las escuelas infantiles, 6 horas más los centros de educación infantil y primaria, 8 horas más los institutos de secundaria y 5 horas más los centros de FP. Aun sin cerrar las plantillas, ya sabemos que para el próximo curso contaremos con 2.417 maestros en puestos bilingües, es decir, 45 más que este curso. Y si se mueven por casualidad las plantillas, será siempre al alza de esto que acabo de decirles. También se va a incrementar el número de auxiliares de conversación. En el próximo curso contaremos con 158 más. Respecto a la implantación de la segunda lengua extranjera, en ningún caso podría suponer incremento de plantilla, ya que la carga lectiva del alumnado continuará siendo 25 horas semanales, como no puede ser evidentemente de otro modo. Así que se adecuarán las plantillas para dar cabida al especialista correspondiente.
Con relación al procedimiento de concurso de traslado del personal funcionario de carrera de los distintos cuerpos docentes, les quiero destacar lo siguiente. El concurso de traslado es el procedimiento genuino por el que los funcionarios de carrera obtienen un destino definitivo. Están obligados a participar en él todos los que aún no han accedido a tal destino. Pueden participar voluntariamente quienes ya lo tienen y deseen mejorarlo. Se convocan generalmente en el primer trimestre de cada curso académico, siendo un año de carácter estatal, se pueden solicitar destinos en otras comunidades autónomas, y el siguiente de carácter autonómico. En el concurso de traslado se ofertan los puestos vacantes que determine la Consejería de Educación, entre los que se incluye al menos los que se produzcan hasta el 31 de diciembre, así como aquellos que resulten del propio concurso, siempre que la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa. La publicación de la resolución provisional y definitiva de vacantes la realiza la Dirección General de Planificación y Centros. En el curso 2015-2016, esta consejería dispuso convocar concurso de traslado mediante la orden de 29 de octubre del 2015, por la que se convocan concurso de traslado del personal funcionario de carrera de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, de profesores técnicos de formación profesional, de catedráticos y de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos y profesores de música y artes escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de talleres de artes plásticas y diseño, y de maestro para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos. Con objeto de llevar a cabo la resolución de la citada convocatoria, con fecha 11 de febrero del 2016, se publicó la resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de traslado. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se procede a elevar a definitiva las vacantes resultantes, por lo que con fecha 17 de marzo del 2016 se publicó la resolución definitiva de vacantes a considerar en el concurso de traslados convocados por orden de 29 de octubre del 2015. El concurso de traslado ha puesto a disposición de las personas participantes 3.647 vacantes iniciales, con independencia de las resultantes que se originen, cuya distribución por cuerpos es la siguiente: cuerpo de maestros 1992, cuerpo de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria 1059, cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 122, cuerpo de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas 49, cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas 198, cuerpo de profesores de música y artes escénicas 180, cuerpo de catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño 34, cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño 13. Finalmente, mediante orden del 11 de mayo del 2016, se aprobaron las plantillas orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación por especialidades y cuerpos. La gestión de los procedimientos de selección del profesorado interino y de provisión de los puestos docentes recomienda, a la luz de la experiencia acumulada, una modificación del decreto 302/2010 del 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docente recogidas en el decreto 109/2016 de 14 de junio. En efecto, razones de índole jurídica aconsejaban regular el acceso ordinario a las bolsas de las especialidades asociadas a los distintos cuerpos docentes para que las que se requiriese el cumplimiento de requisitos específicos, así como incluir una nueva convocatoria extraordinaria restringida. Asimismo, se estima oportuno atender las peticiones de la representación sindical del personal docente en orden a establecer nuevas medidas tendentes a la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral del personal docente, de conformidad con el mandato del artículo 23.7 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, entre las que se contemplan una nueva ordenación de los colectivos participantes en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales y un nuevo supuesto de comisión de servicio por razones relacionadas con la citada conciliación. Con esta medida, también conocida como concursillo, los docentes tendrán la posibilidad de optar a destinos cercanos al domicilio habitual, compatible con el cuidado familiar o acordes con necesidades específicas de atención sanitaria. Así podrán concurrir a la convocatoria anual de colocación de efectivos y obtener plaza durante un año sin tener que esperar a acumular puntos necesarios para optar al concurso de traslado, como ocurría hasta ahora. El cambio normativo acorde
entre la Consejería de Educación y los sindicatos representantes de la mesa sectorial, es decir, CESIF, AMPE, USTEA, Comisiones Obreras, FT, UGT. También incluye mejoras como la provisión de puestos para personal con discapacidad, tanto funcionarios de carrera como interinos, que podrán acceder a destinos más acordes con la situación personal y sanitaria. Con el fin de garantizar la rápida cobertura de las plazas en centros bilingües, la nueva regulación ofrece a quienes aprueban una o dos pruebas en oposiciones pero no resultan seleccionados la posibilidad de acceder a las bolsas de trabajo de sus cuerpos y especialidades como hasta ahora, y también la de incluirse en de las mismas especialidades pero que se imparten en otro idioma. En cuanto al acceso extraordinario, la Administración Educativa podrá realizar convocatorias restringidas para el personal de las bolsas de empleo en aquellos casos de suma urgencia en los que se prevea déficit de profesorado en algunas especialidades, siempre que concurran con la titulación exigida. Finalmente, como medida transitoria, la modificación normativa aprobada por el Gobierno andaluz incluye como novedad en el apartado 2 del artículo 25 la exigencia de dar publicidad en el BOJA de las denominadas plantillas de funcionamiento de los centros, que recogen los puestos de trabajo docente dotados presupuestariamente para cada año académico en cada uno de los centros, zonas y servicios educativos. Ya tengo que terminar. Bueno. Como pueden ustedes ver, lo que hacemos a la hora de elaborar las plantillas, creo, es tener en consideración todos y cada uno de los aspectos que he ido citando a lo largo de esta exposición. Y en el caso de los docentes, sin duda, esto lo que intentamos que se contribuya es a mantener una estabilidad y, además, reconocer la valía que tienen estos docentes dentro de nuestro propio sistema educativo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, este año, al igual que los anteriores, tenemos que observar el descenso de profesorado que se produce cada año coincidiendo con las vacaciones. Pero este año ha sido el más alto en los últimos 8 años, con una pérdida de miles de empleos, lo que demuestra la altísima interinidad que sufren los docentes, aunque esperamos que con las nuevas ofertas de empleo pública esta cifra vaya mejorando. A esta cifra tenemos que añadir 3 aspectos preocupantes que afectan a la plantilla de este curso, 2 de los cuales usted ya ha hecho una referencia. El primero es la pérdida de maestros generalistas de primaria. Como usted ha dicho, se ha realizado la introducción de una segunda lengua extranjera en tercero y quinto de primaria, sin aumento de plantilla, de manera que están sustituyendo unas plazas por otras. Hecho que está afectando a los maestros generalistas, porque no ven renovados sus contratos o no consiguen destino definitivo, impidiéndoles una estabilidad laboral y familiar. Pero no solo son los docentes los perjudicados. Al implantar una segunda lengua sin ampliación de plantilla se está perjudicando al alumnado, porque no se garantiza la atención a la diversidad y la calidad educativa. Porque el profesorado de idiomas, señora consejera, no debe impartir clases de otras materias. Por ello le pedimos que aumente las plantillas, porque, señora consejera, estamos hablando de una media de 8 horas por centro solamente. Y que dé más flexibilidad a la hora de introducir una segunda lengua, facilitando que el profesorado que lo desee pueda habilitarse voluntariamente en otro idioma y que se flexibilicen los procesos para que el profesorado que quiera y con formación necesaria pueda impartir transitoriamente este idioma, tal y como se realizó cuando se implantó hace años la primera lengua extranjera en primaria. El segundo aspecto es la pérdida de profesores de formación profesional básica. La formación profesional básica sustituye a los PCPI, siendo la consejería quien decide dónde implantarlo, pudiendo no haber formación profesional básica en los centros donde antes había PCPI. Pero lo grave es el aumento de ratio, del cual yo sé que usted no es responsable. Mientras que en la PCPI la ratio era de 15 alumnos por clase, con la formación profesional básica se eleva hasta 30. Por ello, a pesar del aumento del 15% del número de plazas ofertadas, si se llega a la ratio máxima, la media podría suponer una pérdida de 35% del profesorado. De ahí que le solicitemos
que no alcance la ratio de máxima permitida por ley y que no reduzca el número de aulas que ofertan esta modalidad, por la protección a los profesores y por una mayor atención a la diversidad y dificultades que suele presentar este tipo de alumnado. El tercer y último aspecto son los recortes de plantilla en los centros bilingües. Señora consejera, los aproximadamente 1000 centros bilingües que no son de nueva implantación van a ver reducidas sus plantillas por la pérdida de horas de coordinación y actualización que disponían hasta ahora, según los sindicatos de comisiones obreras y ASPIA y los de directores de colegios públicos representados por ASADIPRE. Usted en el Pleno, como ha recordado hoy, de la semana pasada, dijo que no iba a ser así, que se mantendría la plantilla en todos los centros. Por ello, espero que cumpla con su palabra, porque, señora consejera, todos queremos que aumenten los centros bilingües, pero no de cualquier manera. El bilingüismo en Andalucía y en España no se está implantando de la mejor manera, y no lo digo yo, lo dicen muchos profesores y padres. Es por ello que espero que se modifique en el Pacto Nacional por la Educación este modelo de implantación. Pero hasta que lo consigamos, es necesario que se dediquen el número máximo de recursos humanos disponibles para dar mayor calidad de enseñanza en este tipo de centros. Y esperamos que haya diseñado bien los presupuestos y que no se confirme un rumor que va circulando por los medios, que es que este recorte que supondría esa disminución de plantilla en los centros bilingües, un recorte aproximado que supondría eso, unos 14 millones de euros, es como consecuencia de la devolución de las pagas extras a los funcionarios. Por eso esto también nos gustaría que se aclarara. Señora consejera, todos queremos que nuestra sociedad avance en el conocimiento de idiomas, pero como el presupuesto es limitado y el que mucho abarca poco aprieta, debemos avanzar a un ritmo que asegure la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades. Espero que nos aclare mejor estos tres aspectos en su segunda intervención y las medidas que va a adoptar en cada caso. Muchas gracias. Gracias, señor Escrivá. Por el Grupo Podemos tiene la palabra la señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Señora consejera, como usted bien sabe, desde que llegamos a este Parlamento, Podemos Andalucía ha denunciado en multitud de ocasiones el amplio abanico de recortes de su Gobierno en el sistema educativo andaluz. Y hoy, concretamente, denunciamos también los recortes que afectan a la plantilla docente. Recortes que no han caído del cielo y cuyos responsables pues tienen nombre y apellido. Muchas han sido las ocasiones y muchas las oportunidades que usted ha tenido de rectificar esa política de recorte que el Gobierno central del PP impone y que usted pues acata, al parecer no con mucho disgusto, ¿no? Lo cierto es que a Susana Díaz y a su Gobierno pues se les están atragantando las palabras y los discursos triunfalistas, debido a que gobiernan más centrados en seguir instalados en el poder que en reparar el sufrimiento causado a la gente por las políticas económicas austericidas a las que nunca se han opuesto. Están más por el postureo electoral que por una apuesta firme y decidida de blindar el estado del bienestar y, por tanto, nuestra educación pública. Usted defiende aquí, de forma engañosa, que para el próximo curso mantiene la plantilla de profesorado. Pero si tenemos en cuenta los últimos recortes acometidos por su Gobierno, las cuentas no cuadran. En primer lugar, la eliminación de la reducción de las horas de planificación del proyecto bilingüe, que supondrá al menos un recorte de 1000 docentes en Andalucía. Así se lo han, no se asombre, así se lo han anunciado también las asociaciones de directores, que han hecho comunicados, que han hecho comunidad a prensa, que le han mandado escritos denunciando esta situación. Usted la conoce mejor que yo. Imponen este recorte sin ni siquiera estar aún publicada la orden que lo regula. Ahora hace un anuncio que se garantizará 3 y 6 horas. Nos gustaría que nos explicara esa nueva medida, porque aquí en esto que pone modelo de cálculo de la plantilla de funcionamiento del profesorado en colegio, pues no aparece nada de lo que usted ha hecho referencia de las 3 y 6 horas, o por lo menos yo no lo he visto, a lo mejor es cosa mía. En referencia a este tema, al proyecto bilingüe, uno de los proyectos estelares de la Consejería de Educación, el discurso de investidura de la señora presidenta decía lo siguiente: tenemos 1.200 centros bilingües en Andalucía y los vamos a ampliar a 1.500 en esta legislatura, al tiempo que para mejorar las competencias lingüísticas
tanto del alumnado como del profesorado andaluz, pondremos en funcionamiento un plan estratégico de desarrollo de la lengua 2015-2020, que va a garantizar la implantación en el mismo mes de mayo, de 2 lenguas extranjeras en todas las enseñanzas obligatorias. Muchos nos tememos que a la señora presidenta se le olvidó mencionar que su magnífico plan estratégico de las lenguas escondía la táctica perversa de cercenar el empleo público. Y casualmente también se le olvidó mencionar que la implantación de la segunda lengua extranjera sería a costa de sustituir un docente generalista de primaria por un maestro especialista de francés y que no supondría ningún nuevo puesto de trabajo, Estos olvidos envenenados supondrán una paralización en las bolsas de sustituciones de primaria, igual que ya se ha hecho, que ya la están padeciendo las bolsas de infantil desde 2011. Que dará lugar a que muchos de nuestros docentes con experiencia interinos se puedan quedar en casa sin trabajar y que muchos maestros y maestras que han optado a un destino definitivo después de peregrinar por toda la geografía andaluza sean desplazados de esos mismos destinos que tanto les ha costado obtener, aunque ese modelo de cálculo diga que se tendrá que garantizar la estabilidad de la plantilla. Un plan estratégico de las lenguas para no aparentar menos que la red de centros concertados, una red privada que engordan sin pudor. Y aprovecho para proponerle que nos sentemos a diseñar un nuevo modelo de bilingüe, plurilingüe, lo que sea, que no copie el carácter segregador y elitista de los centros concertados. Un bilingüe inclusivo, innovador y estimulante, serio, que verdaderamente ponga en valor el aprendizaje de idiomas para superar las desigualdades sociales que arrastra Andalucía, señora consejera. Y, cómo no, ya que hablamos de la concertada, no podemos obviar que la supresión de unidades públicas que se van a llevar a cabo en beneficio de la privada implica el recorte de 1,5 cupos por cada unidad suprimida en un centro público. No nos salen las cuentas, señora consejera, hay trampa en sus previsiones. En estos últimos años, la política en materia educativa del Gobierno del PSOE no ha ido destinada a paliar ni a frenar dichos recortes. Al contrario, su Gobierno ha puesto en marcha medidas y actuaciones que andan, más si cabe, en la lógica de las políticas económicas austericidas que atacan lo público. Ejemplos de esas medidas en materia de empleo público son el sistema de cupo, al que hay una PNL que lo obliga a eliminarlo y aún no se ha pronunciado. Los llamamientos a días fijos y dejar pasar más de 10 días para cubrir las bajas. La falta de presupuesto destinado a las sustituciones ha subido de un 3 a un 5%, sigue siendo insuficiente. La no aplicación de la tasa de reposición al 100%, aunque presuman de lo contrario. El despido de 4.500 profesores y profesoras. Por otro lado, los hachazos consecutivos a la financiación de los centros educativos. El aumento de las ratios siendo la norma y no la excepción. Y la ilegalidad impuesta en relación al horario regular de 25 horas que aún no han resuelto. Todas ellas medidas autonómicas maquinadas desde su Gobierno, que sumadas y acumuladas contribuyen al desmantelamiento de la escuela pública. Y aquí no se puede culpar a nadie, señora consejera. Frente a esta gestión hay una alternativa en beneficio de la mayoría, pero el grupo del PSOE decide una y otra vez votar en contra de iniciativas que nacen de las necesidades y reivindicaciones de la gente, como la moción de un plan de emergencia para el rescate de la educación pública que se presentó en el Pleno de este Parlamento por el Grupo Podemos Andalucía el pasado 17 de marzo. Aunque con sinceridad ese voto en contra no nos sorprende después de que modificaran el 135 de la Constitución para salvar a los bancos a costa de lo público. En esa moción se recogían medidas de envergadura que fueron impulsadas y adoptadas por la mayoría de organizaciones sindicales y colectivos sociales que representan el sentir de la comunidad educativa y que fueron rechazadas por el tándem PSOE y Ciudadanos. Les recuerdo algunas de las propuestas. Disminución de la ratio en todas las etapas educativas. Reducción progresiva de 20 a 18 horas, que votaron en contra y en precampaña anunciaron la medida de la mano de los sindicatos. Vaya tela. Aumento de la inversión hasta alcanzar niveles de presupuesto del año 2010. Señora Benítez, va a tener una segunda intervención, se queda sin tiempo. Vaya y blindaje de la red de centros públicos. Las rechazaron porque ya no creen en la escuela pública, en lo que la escuela pública representa, y porque no tienen intención de aprobar nada de lo que Podemos Andalucía presenta y propone, aunque esta postura perjudique a la mayoría
social. A pesar de todo, y voy terminando, no nos conformamos, señoras consejeras. Creemos que transformar la realidad es posible y que la educación pública es la mejor instrumento, es la mejor herramienta para ello. Los recortes en la plantilla son incompatibles con la calidad y la mejora de la educación pública. Usted sabe que la mayoría de los programas y proyectos que se anuncian desde su consejería para contribuir a esa mejora necesitan personal para desempeñarlo. El sistema educativo andaluz no es Hogwarts, ni los profesores hacen magia, ni los alumnos son Harry Potter. Termino. Necesitamos personal real para cumplir con esos objetivos. Necesitamos una plantilla docente amplia, fuerte, cuidada, motivada y reconocida, sí, reconocida. No obstante, y termino ya, de verdad, aunque su Gobierno sigue instalado en el rechazo permanente a nuestras propuestas e intente desactivar nuestra ilusión a base de vetos y bloqueos, no nos cansaremos de tenderle la mano, señora consejera, y de plantear iniciativas que verdaderamente respondan a los intereses de nuestra tierra. Por ello, y ya sí que concluyo, le volvemos a pedir que paralice los recortes que en septiembre nos volverán a hacer más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. No se me queje si le corto alguna vez el micrófono, si después de 3 avisos usted sigue sin terminar. Le ruego que cumpla el tiempo establecido. Gracias. Señora consejera. Perdón, me he liado. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, consejera. Pues bien, hablamos de plantilla. Ya ha introducido el asunto la consejera hablando de planificación, destacando que la planificación de las plantillas es clave y que esta ha de ser transparente y sin arbitrariedad. Así lo deseamos en un Estado como el nuestro, democrático y de derecho. Después hablaremos de este asunto en la comparecencia que defenderá mi compañera Patricia del Pozo. Pero bien, hoy hablamos también de plantillas dimensionadas acorde a las necesidades de los centros educativos, consejera. Plantillas mermadas de por sí, que han aguantado con dureza la crisis económica, y plantillas que sufren recortes adicionales. Algunos se han anunciado, por mucho que usted mantenga y sostenga que se va a plantear y se va a mantener la misma plantilla. Mire usted, es insuficiente, consejera, porque aumenta el número de alumnos. Usted lo sabe y se lo han dicho todos los sindicatos educativos. Pero, en fin, usted sigue instalada en esa posición cuando la replican todos los días, y hoy en todos los medios regionales lo hemos visto cómo los diferentes sindicatos educativos, un día tras otro, la vienen replicando. Hoy también, en Málaga, en Huelva, diferentes sindicatos, hoy también vuelven a decir lo que los grupos en esta comisión le hemos dicho esta mañana. Mire usted, se están suprimiendo el número de profesores y profesoras en nuestra comunidad autónoma desde el año 2012 de una manera progresiva y adicional al resto de España, consejera, por mucho que usted dé otras cifras. Y esa es una realidad. Esta comunidad autónoma envía los datos, y aquí está el informe. Yo sé que a usted no le gusta, ahora lo rebatirá, pero ustedes envían estos datos. Y lo que no se puede comprender es cómo, mientras la plantilla de 2012 a 2016 en España se ha reducido de media un 2%, en Andalucía lo ha hecho de un 6,39%, consejera. Representa el 66% del número de maestros, maestras, profesores y profesoras que se han reducido en la escuela pública en el conjunto nacional, consejera, el 66%. 1 de cada 3 de los profesores que han perdido las plantillas en nuestro conjunto nacional ha sido andaluz, consejera. Y eso usted no puede seguir trampeando ni mirando hacia otro lado. Hoy también otros grupos se lo han dicho. Sigue haciendo trampas y de nada nos benefician las trampas, porque los recortes se sufren, se palpan, los notan las familias, los notan los directores, que también se lo han dicho. Ya SEDIPRE vuelve a hablar en los medios de comunicación y se lo vuelve a decir, que está volviendo a recortar las plantillas para el inicio de curso 2015-2016. Se lo dicen los grupos, pero también la Asociación de Directores de los Centros y los diferentes sindicatos educativos. Mire usted, consejera, estos datos le delatan 7.379 docentes menos en 4 años. Esta es la comparativa, este es el saldo, este es el haber que tiene la plantilla. Una plantilla que ya era mermada, que tenía necesidades, que con la crisis se sobrevinieron, consejera. Pero es muy fácil aprobar una ley educativa, usted que todos los días aquí presume de cómo se aprueba por consenso una ley educativa como se aprobó en Andalucía, incumpliéndola después, consejera. El acuerdo LEA se incumplió y en 2012, tal y como denunciamos los grupos políticos y los sindicatos educativos, faltaban por incorporar 9.000 docentes a nuestro sistema educativo. Eso en 2012.
Partíamos de ese déficit, que se ha venido incrementando con esa expulsión de 4.500 interinos, y ahora echará la culpa al Real Decreto de 2012, nos lo sabemos. Ahora echará la culpa a Mariano Rajoy, nos lo sabemos. Pero usted podía haber hecho las cosas de manera diferente, como lo han hecho otras comunidades autónomas, consejera, porque en este estudio vemos como otras comunidades autónomas no reducen el número como se ha reducido en Andalucía, consejera. Ideas le hemos dado todos los grupos, y solo tendría que haber copiado iniciativas que han puesto en marcha otras comunidades autónomas, como Galicia o como Castilla y León. Pero usted aprovechaba el Real Decreto para recortar y a la vez responsabilizar a los demás. Pues mire usted, es competencia suya la planificación, que usted ha dicho, señora y Carazo, el se queda sin las tiempo. plantillas suficientes. Termino, presidente. ¿Está usted a tiempo? Lo ha dicho. El proceso de planificación de plantillas y la escolarización no se ha acabado. No suprima una unidad educativa más, porque eso representa suprimir docentes, consejera. No vuelva a engañar con esto. Y mire usted, con esto termino, 176 unidades recortadas en los colegios públicos en solo este año y 30 en los institutos. Ese es su haber también. ¿Eso no representa una merma de docente en las plantillas, consejera, además de las nuevas medidas que usted se ha inventado, de las que luego hablaré? Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Carazo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Segura. Gracias, señor presidente. Yo quiero empezar diciéndole a la portavoz de Podemos que nadie ha velado más por hacer una política de resistencia, tanto en la radio, en la aula, como en el mantenimiento del profesorado, en evitar que miles de plazas se destruyeran con las imposiciones, aunque aquí la señora Carazo nos ha dado una lección de lo que es real y de lo que no es real ahora mismo, de los decretos de la derecha. El postureo, los titulares que se faciliten es una cosa y estar en el tajo es otra. ¿Quién tiene la culpa de los decretos? Pues seguramente la Junta de Andalucía, que tiene que hacer títeres a ver cómo los puede aplicar. Pero, claro, para poder detectar cómo se trampea, pues lo mismo le invito a que vea la entrevista del señor ministro en la mañana de ayer, hablando de la reválida de la LOMCE, para ver cuál es el trampeo, el discurso, la falacia. Pero, en fin, vamos a hablar de algo importante, que son la planificación de las plantillas docentes, como cualquier otro año, no este curso escolar 2016, cualquiera, porque eso pone sobre la mesa la parte esencial de la comunidad educativa, que es el profesorado, y es precisamente un profesorado que está en el mayor ámbito educativo autonómico de nuestro país. Es también hablar de enormes avances que se han producido en esta última década. Evidentemente, yo no espero ni del Partido Popular ni de Podemos, sus acólitos emergentes, que vayan a reconocer nada de esto. ¿Y cómo no puede ser de otra manera que la programación anual de los recursos humanos en los centros tenga que fijar criterios para determinar el funcionamiento de los mismos? Porque hay que dar respuesta a las necesidades de las distintas tipologías de los centros, que van a tener, como ha explicado muy bien la señora consejera, unas reducciones horarias de todo tipo, por la misma organización y gestión que tiene que realizar ese centro, por los perfiles del profesorado que constituyen la plantilla, por esos planes, como es el caso del programa bilingüe, por la asignación horaria que hay que hacer a las especialidades. Y en el tema del programa bilingüe, yo creo que esto hay que hacerlo muy detenidamente. No se puede decir a la ligera ni hacer titulares si se están manteniendo las horas de coordinación, evidentemente con atención al tipo de centro. Ahora dice la señora Benítez que el tema de las 3 a las 6 horas, que ella no lo había visto. Bueno, habrá que tener también en cuenta cómo se incorporan los centros en este primer año y qué facilidades hay que darle en comparación con las que ya tengan experiencia. Y no podemos olvidar los 2.417 maestros bilingües, y no podemos olvidar que con la crisis en la que estamos metidos y la derecha nos recorta una y otra vez, aunque a la señora Carazo no le guste, la plantilla siempre va al alza. Yo estas cosas no las entiendo. Cuando se habla de planificar, no se puede planificar solo con cantidad. Lo decía la señora consejera no hace mucho en una intervención. Hay que ver los indicadores que hay en la evolución de las plantillas, en el funcionamiento de los centros en los últimos 5 años. Hay que tenerlo en cuenta de cara a la oferta que se hace, si se incrementa o se reduce o se mantiene el número de personal funcionario que tiene destino definitivo, la previsión de bajas por jubilación, excedencia, etcétera, en el ejercicio del curso, lo que nos dice el porcentaje que nos dice la Unión Europea en cuanto a interinos. Andalucía es la comunidad con la mayor oferta pública de empleo docente en este país. Y si no, díganme ustedes algo que revoque eso. Con todas las señora Segura, se queda sin tiempo, voy a concluir. En contraposición, termino ahora mismo, señor presidente, como no voy a tener otra oportunidad,
Y en contraposición a lo que hace el Partido Popular, las señorías de la derecha critican a un gobierno que lo único que hace es luchar por blindar nuestro sistema, que ustedes infravaloran, de apuesta por una educación pública, de apoyo a las familias, de monitores escolares, de comedores, de gratuidad de centros. Quiero recordar el acuerdo del Consejo de Gobierno en este sentido, y estamos haciendo milagros. ¿Lo quieren ustedes reconocer o no? Aquí lo que está sucediendo es un montón de trabas, de palos en la rueda, cuando aquí se está intentando sobrevivir en todos los recursos que tienen que ver con la comunidad educativa. Y la plantilla del profesorado es una más. Muchas gracias. Gracias, señora Segura. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Señorías, los docentes, por mucho que digamos, son prioridad del sistema educativo andaluz. Contamos con la mayor plantilla de docentes de España. Insisto, este Gobierno va a mantener la misma plantilla para el próximo curso escolar 2016-2017 y que será de 95.415 docentes. Y además tengan en cuenta que no estamos considerando para nada el descenso demográfico que se produce en los últimos años. Número de profesores y descenso demográfico. No hay ningún tipo de variación. Seguimos estando en lo que decíamos. A diferencia, esto sí, de otras comunidades autónomas, hemos logrado incrementar las plantillas durante estos últimos años. La Junta de Andalucía sostiene y apoya a un total de 113.500 docentes, 95.000, casi 500 en la pública y casi 18.000 en la concertada. En los últimos años, saben ustedes que se han incorporado 1.460 profesores y profesoras al sistema público. Es cierto que se perdió, como bien lo ha dicho la señora Carazo, como aplicación del decreto de 20 de abril del 2012, se perdieron 4.500 puestos, que se van recuperando poco a poco. Y esto es lo que cuentan, no las estadísticas nacionales, que todavía tengo que averiguar cómo se realizan y cómo se han dado las cifras que se dan. Hemos realizado la oferta, como bien han dicho, más cuantiosa del Estado para cubrir el 100% de la tasa de reposición y seguimos defendiendo la profesionalidad y dedicación del profesorado andaluz, nunca suficientemente reconocida. Y por eso este Gobierno andaluz ha acordado con los distintos sindicatos de la función pública el calendario para la devolución, efectivamente, de esos derechos suspendidos durante la crisis a los empleados públicos. Según ese acuerdo, la Junta de Andalucía recuperará la jornada laboral de 35 horas y devolverá a los empleados públicos la paga extra completa, sin contar ninguna otra deducción, así como el resto de los derechos suspendidos desde este mismo año y a lo largo de la legislatura. Señoría, si hablamos de estabilidad, también hay que reconocer que nuestra plantilla docente pública tiene un índice de estabilidad en torno al 93%, es decir, una alta ratio de personal con destino definitivo en su centro, lo que permite consolidar los equipos directivos y claustros, así como el desarrollo de proyectos de centros eficaces, evaluables y atractivos. Una vez hechas estas consideraciones de carácter general, permítame que vuelva a los criterios para el cálculo y definición de las plantillas de funcionamiento del profesorado en nuestra comunidad. El actual modelo tiene su origen en el acuerdo sobre enseñanza pública en Andalucía suscrito entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales. Establece el conocido modelo 13-23-33 para determinar el cupo de primaria. Un cupo por unidad. Un cupo de apoyo y refuerzo a partir de 3 unidades y un cupo de organización a partir de 4 unidades y un cupo por cada línea de primaria completa. Posteriormente, el acuerdo sobre medidas para la mejora de la calidad de la educación infantil en Andalucía del año 2001 estableció un cupo adicional para apoyo
en educación infantil en aquellos centros que contaban con 5 o más unidades en esta etapa. En principio, este modelo proporciona profesorado suficiente para atender la docencia, los apoyos, los refuerzos y la propia organización de los centros, reducciones de cargos directivos y coordinadores de áreas. Posteriormente, señorías, se regularon nuevas reducciones, como son la de coordinación de planes y programas, de reducción de 2 horas para el profesorado mayor de 55 años y otras reducciones de índole personal. Fuera, por lo tanto, necesario de esta manera tener cupos suficientes para la organización de los colegios. Pero como la mejor forma de verlo es un ejemplo, yo soy docente y voy a hacerlo a través de un docente, le voy a decir qué es lo que ocurre. Si un colegio de infantil y primaria, modelo C1, es decir, una unidad por cada curso, tiene 3 unidades de infantil, 6 unidades de primaria, y una unidad de apoyo a la integración. De acuerdo con lo explicado anteriormente, le corresponderían 13 cupos, 10 cupos por unidad, un cupo de apoyo y refuerzo, un cupo de organización y un cupo por línea. Estos 13 cupos suponen profesorado suficiente para atender 292,5 horas. 13 cupos por 22,5, porque se quitan 2,5 de los recreos, entonces tenemos esas 292,5 horas. Las horas necesarias para la docencia, la correcta organización del centro, de acuerdo con la normativa vigente. 10 unidades por 25,5 horas son 225. Reducción del equipo directivo, 23. Reducción de coordinadores docentes, 5. Esto supone 253 horas. Es decir, que hay un resto horario, síganme ustedes, que es la diferencia entre las horas que supone el cupo asignado y las horas necesarias. Sobran 39,5 horas para que el centro pueda organizar sus refuerzos y apoyos. Siempre se garantiza que este resto nunca sea inferior a 22,5 horas. En caso contrario, se incrementa un cupo hasta que este resto supere dicha cifra. Supongamos ahora que este mismo colegio del que vengo hablando tiene los siguientes planes y programas. Plan Escuela TIC 2.0, programa bilingüe y plan de apertura. El incremento de horas para estas coordinaciones supone TIC, 2 horas. Plan de apertura, 3 horas. Programa bilingüe, 3 horas. En este caso, las horas totales del centro aumentan de 261 al resto horario y, por lo tanto, el resto horario baja a 31,5. Y si tenemos en cuenta la reducción de índole personal, para seguir contando, son 2 horas por cada maestro o maestra mayor de 55. Reducción de la guarda legal, 1/3 o 1/2 de jornada. Y reducción para la liberación sindical de 2 a 5 horas. Siguiendo este ejemplo, voy a acabar, pero me va a permitir un poquito que me pase, porque todo el mundo se pasa y yo también quiero pasarme en este momento. 4 mayores de 55 años son 8 horas. Un liberado sindical son 2 horas. Una reducción de 1/3 de jornada son 7,5. Total, ¿qué es lo que tenemos? Que esto suma 17 horas. Si vamos restándolas, quedarían 78,5 horas. El resto horario bajaría a 14. Inmediatamente, en este caso, se añade un nuevo cupo, con lo cual ya llegaríamos a 36 horas con 5. Esta es la distribución y esta es la realidad. Y esto es lo que quiero enseñar. Y esto no baja porque se sigue aplicando de la misma manera y forma que se ha venido haciendo, porque hay acuerdos sindicales que son los que rigen el principio. Por lo tanto, les digo, las plantillas permanecen idénticamente iguales en cuanto al número total de profesores que teníamos y vamos a seguir teniendo. Muchas gracias y perdón que no me gusta pasar. Gracias, señora consejera. Por esta vez se lo voy a permitir. Igual que a los demás, Dejen que sea el presidente, por favor, quien regule el tiempo de esta comisión. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos la señora Escrivá, por el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me gustaría defender a la concertada por la referencia que ha hecho la señora Benítez en su intervención anterior. En Andalucía, la concertada es donde menos porcentaje de representatividad tiene. Si se ha aumentado alguna vez la plantilla en estos últimos años,
es por la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Y además me gustaría también poner en su conocimiento que en estos últimos años se han cerrado centros y líneas concertadas porque no cumplían con la demanda exigida en la normativa. De hecho, es que al grupo ciudadano es contrario a usted, sino es que a nosotros nos preocupa el cierre de líneas concertadas cuando cumplen la demanda. De hecho, a principios del 2017 se van a renovar los conciertos y nos gustaría también y nos preocupa cómo se va a gestionar esta renovación de conciertos. Entonces, también le hacemos a la señora consejera que nos gustaría sentarnos tranquilamente a hablar de este tema, porque Ciudadanos considera que la concertada y la pública dan un servicio público, ambas pertenecen a la educación pública y son complementarias y son los padres en su libre decisión los que deben, pues, digamos, decidir si se mantiene un concierto o no. Y si, por supuesto, hay algún público que tiene la desgracia de no cumplir la máxima, no se debe cerrarlo, se debe aprovechar para disminuir la ratio, porque enfrentar ambos tipos de enseñanza no es productivo. Los dos pueden convivir en calidad y en libertad. En lo referente que ha hecho la consejera, sigo teniendo la duda si los profesores de francés, de alemán o en los centros que cada uno sea, se van a dedicar a dar asignaturas. Porque, señora consejera, ¿vale? Si la plantilla, como usted dice, puede ser que se mantenga en el centro, pero si metemos un profesor nuevo y se mantiene es porque echan a otro. ¿A cuál? A uno generalista. Entonces, en ese caso concreto no nos ha quedado claro. No nos ha quedado claro. Si no va a hacer ese aumento de plantilla, mete un nuevo, es porque saca a otro. ¿Y a otro cuál? Generalista. Y es que eso, un profesor de idioma no debe dar todo tipo de materias, solamente las de su especialidad. Bueno, como ya hemos dicho, en multitud de ocasiones, la plantilla tiene que estar dimensionada, incluidas las sustituciones. Aquí ya todos los grupos, en varias ocasiones, el mío y el resto de grupos de la oposición, se lo ha repetido y una otra vez. Es muy importante dimensionar bien las sustituciones. No puede, ya le hemos dicho que la lentitud de cómo se efectúan las sustituciones a final del año no es la deseada. Por eso es muy importante que se cumpla la plantilla, porque es que si no, ¿para qué vamos a hablar de fracaso escolar, de medidas nuevas? Lo primero que tenemos que hacer es poner estas medidas mínimas. Las nuevas bienvenidas sean, pero lo primero es esto. Concluya, señora Escrivá. Que los recursos humanos estén bien dimensionados para atender a la diversidad de la forma mejor posible. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Podemos Andalucía tiene la palabra por 3 minutos la señora Benítez. Mire usted, las cuentas que hacen los directores en los centros, en los equipos directivos, en los centros educativos no coinciden con las horas que usted aquí acaba de desglosar. Si en el curso 2015-2016 un centro, por ejemplo, con 13 unidades de primaria, 6 de infantil, que contaba con ese cupo adicional bilingüe, le quedaban 27,5 horas para dar apoyos en primaria, ahora, con ese cupo menos que no se incluye y que no se le ha facilitado para hacer los horarios, se queda con 2,5 horas para ofrecer los apoyos en primaria. Con 2,5 horas. Ya me dirá usted a mí qué apoyos y qué medidas y actuaciones de atención a la diversidad se van a desarrollar con ese horario libre. ¿Qué queda? Explíquemelo. Se lo puedo enseñar cuando quiera, después si quiere lo discutimos y vemos los cálculos que han hecho directores en su centro. No me enseñe instrucciones, no me enseñe sus papeles. Yo me voy a la realidad. Y la realidad es los datos que manejan y los equipos directivos en su centro para poner en marcha el curso siguiente, el próximo curso. Esa es la realidad, no los papeles que ustedes confeccionan en sus despachos. La realidad es a la que se enfrentan los directores. Y aquí tengo los cálculos de uno de esos directores en su centro. 2,5 horas para atender la diversidad en su colegio. Libre. Ya me dirá usted a mí cómo hacemos eso, cómo montamos eso, cómo lo montamos. Y no olvidemos el tema de los mayores de 55 años, que si en un colegio existen varios maestros mayores de 55 años,
pues ya es que nos la vemos y nos las deseamos para dar la atención educativa de calidad que nuestro alumnado se merece. Señora consejera, se la ven y se la desean los equipos directivos. Si cuentan con varios docentes mayores de 55 años. Hay una cosa muy perversa en esa orden que aún no se ha publicado, y es el tema de la administración educativa podrá. ¿Esto qué quiere decir? Que los centros educativos, los equipos directivos que luchen y que reivindiquen y que peleen, pues a lo mejor se llevarán ese cupo adicional y conseguirán esas horas para atender a su alumnado en el centro. Pero los equipos directivos que no puedan y que no tengan acceso a usted, a su administración, a la que usted dirige, pues se quedarán a lo mejor sin poder organizar la atención educativa como el alumnado se merece. Entonces aquí se van a crear situaciones discriminatorias bastante graves y serias, señora consejera. Entonces ese podrá es muy, muy perverso. De todas maneras, no me gustaría finalizar sin reconocerle la reserva de plazas que hace para el personal con discapacidad a la hora de solicitar los destinos. La felicito, que pues ya era hora que se tuviera en cuenta esta realidad de nuestros compañeros y compañeras que tienen discapacidad. Conocemos varios casos se queda muy sin cercanos tiempo, señora. de compañeros que lo han pasado bastante mal porque han ido a destinos que no, pues en los que no podían desempeñar su trabajo como les hubiera gustado. Entonces sí, en ese sentido la voy a felicitar, pero por favor no nos engañe con esa cifra, que la realidad en los centros es otra distinta. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Para cerrar el debate dispone de 3 minutos la señora consejera. Sí, voy a ser muy breve. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, mire, yo he querido ser lo más clara posible y no hablo de podrán y no podrán y dejarán de poder. Simplemente he descrito un ejemplo didáctico de lo que representa un centro y de la misma manera se aplica absolutamente a todos y cada uno de los centros. Igual que le digo que tampoco entiendo muy bien el tema de lo que dicen de un cupo de bilingüismo, cuando realmente la única reducción que se produce con relación, los centros antiguos, no los nuevos, los centros antiguos son, lo que había era 2 horas más en las escuelas infantiles, 6 horas más en los centros de educación infantil y primaria, 8 horas más en los institutos de secundaria y 5 horas más en los centros de FP. O sea, que es que imaginen ustedes de qué estamos hablando. Sí que me gustaría eso porque a lo mejor no me explico bien. Yo creía que era buena docente, pero ya me parece que he perdido habilidades en hacerme entender y comprender lo que he querido indicar y decir. Bien, por otro lado, quería también decirles que no sé si saben ustedes que los maestros son todos generalistas en principio, que pueden tener una especialización de idioma, música o educación física, y es sencillamente lo único que se tiene. Y también vuelvo a decir que es que a los niños tienen un horario de 25 horas de currículum, y no pueden ser más horas ni menos horas, son 25, de las cuales el centro tiene disponibles un número considerable de esas horas precisamente para adaptarlas a su propio proyecto de centro. Afortunadamente, seguimos manteniendo la autonomía. Nosotros consideramos que la planificación es un elemento esencial, como no puede ser de otra manera, precisamente para ir progresando y para entender cómo deben de organizarse nuestras plantillas docentes. Además es un proceso, se lo he enseñado porque esto lo tienen todos los centros, transparente, garantista y participativo. Un proceso vivo, evidentemente, y flexible, para adaptar sus efectivos a los recursos, con esos recursos al momento actual. No puede ser algo hermético que no cambie con el tiempo, sino que se tiene que adaptar a las características y circunstancias. No voy a hablar ahora, evidentemente, de los convenios que se tienen que suscribir, porque es algo que no es de esta comisión, sino que lo haremos en su momento y explicaremos exactamente cómo se llevan a cabo. Porque de la misma manera que estoy hablando hoy de planificación, de gestión de los recursos humanos, lo haremos en cada uno de aquellos temas que ustedes consideren adecuado y podamos dar la explicación de la misma manera que les he intentado dar hoy, con todos y cada uno de los detalles
de cómo se llevan a cabo las plantillas y cuánto es la carga docente en los centros y cuánto supone la carga organizativa disponible de los propios centros. Por eso les decía y vuelvo a repetir, la única reducción que hay es la que les he indicado en los temas del bilingüismo, pero nada más que 6 horas, 8 horas o 5 horas, que es lo que viene descrito en el plan, pero cuenten que además van a tener mayores apoyos de cualquier otra índole, porque el plan estratégico de las lenguas ya está para ser aprobado y creo que cumple los requisitos que necesita esta comunidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera.